El día de hoy presentaremos la argumentación de nuestro trabajo parcial referido al lugar de la memoria. Los integrantes son Mariana Garrido, Nicola Aguilera, Sebastián Altamirano y quien les habla, Salvador Chamorro. A continuación pasaremos a explicar la vulnerabilidad humana por Sebastián. Bueno, en este caso me toca hablar sobre la vulnerabilidad humana en relación al caso de Angélica Mendoza. Angélica Mendoza era una señora quechua hablante de la provincia de Huanta, si no me equivoco, Ayacucho. Esta señora, bueno, en sí el caso es bastante impactante debido a que los actores principales del problema no eran los participantes del Sendero Luminoso, sino los militares, que es una situación bastante redundante debido a que los militares no se deben de encargar de perjudicar a la población, sino se deberían de encargar de verificar por la seguridad de estos mismos. Bueno, era una noche, Angélica Mendoza estaba durmiendo con su hijo en su casa, en paz, tranquilos, y entran los militares invadiendo todos los derechos algunos, como el derecho a la privacidad, etc. Sin previo aviso entran, agarran a su hijo y se lo llevan. A pesar del llanto de Angélica Mendoza y los gritos, no le hacen nada de caso, porque la minimizan siendo esta una quechua hablante. Pasaron las horas, pasaron los días, pasaron las semanas, y Angélica Mendoza no daba con el paradero de su hijo. Entonces no le quedó de otra de reunir al grupo de madres con la misma situación, y de ahí irse quejando con cada oficial, por así decirlo, o puesto donde supuestamente se verifica la seguridad ciudadana. Pero en este caso no se dio esto, sino la trataron de obviar, la minimizaron, la trataron como una persona sin derechos, solo por el hecho de ser quechua hablante. Es algo bastante injusto. Bueno, la vulnerabilidad, su concepto es el grado de una persona que tiene para soportar los actos que se están cometiendo en contra de su voluntad. En el caso de Angélica Mendoza, para comenzar está la discriminación, el derecho en la invasión. Todos estos factores contribuyen a que la vulnerabilidad de ella crezca, porque está siendo constantemente agredida de parte de los mismos militares, etc. Bueno, este fue el caso de Angélica Mendoza. Mi nombre es Mariana Garrido y a continuación les presentaré lo que es el juicio ético. Antes de comenzar a explicarles ello, me veo la necesidad de definir qué es juicio ético. Juicio ético es la facultad de razonar o de determinar qué acción, qué conducta o qué actitud de una persona o de un grupo de personas se regula o es la más adecuada ante un grupo de sociedad. Para ello es necesario saber dos cosas, como son la visión clara de cierta conducta o superar el prejuicio. Si nos damos cuenta, Sendero Luminoso violó las dos características principales. ¿Por qué? Porque no tenía una visión clara de la población, es decir, esta trataba netamente con la vida y los derechos de los pobladores. También podemos decir que, por ejemplo, en el caso de Cirila Pulido no tuvo reparo alguno y tuvo completamente lo que son prejuicios. No los superó, ya que mató a toda una comunidad, se podría decir, y dejó a muchos niños sin familia, sin padres. Por otro lado, para determinar lo que es un juicio ético en el caso del Sendero Luminoso, debemos resolver lo mínimo de la moral. Entre ellos tenemos lo que es un dilema ético, puesto que el Sendero Luminoso nunca tuvo una consideración por esto, ya que si evaluamos sus dilemas morales entre la muerte o la muerte. Si bien es cierto un dilema ético normalmente es entre un bien y un mal, o un mal menos afectado para una persona. Por ejemplo, un mal podría ser lo que pasó en algunas comunidades, que a la madre le decían: aprieta a tu hijo a tu pecho, lo que significaba que Sendero Luminoso le decía a la propia madre que mate a su hijo, porque si no, los comuneros o los militares, como así le llamaban las personas de las comunidades, lo iban a matar. Se podría decir que Sendero Luminoso violó y nunca tuvo un juicio ético de lo que
significaba la vida y el respeto por los derechos de las personas. Es por eso que podemos decir que esos años que vivieron fueron de crisis. A continuación, le daré paso a mi compañera Nicola Aguilera, que les explicará algo más sobre el conflicto armado interno. Mi nombre es Nicola Aguilera y me tocó hablar sobre la lectura de Arendt, Comprensión y Política. Para empezar voy a explicar qué es el totalitarismo. El totalitarismo es un régimen político que está dirigido solo por una persona de manera autoritaria. Según la lectura de Arendt, dice que el totalitarismo elimina por completo el pluralismo. Si bien es cierto, en el Perú nunca hubo un gobierno totalitario, pero sí un movimiento con ideología totalitaria, que es Sendero Luminoso. Las características de este movimiento con ideología totalitaria es la abolición del ego, el culto a la muerte y la exaltación al líder. Además, se mencionan los 3 tipos de muertes. En primer lugar está la muerte jurídica. Esto quiere decir que la persona no tiene derechos, ya que no es igual ante la ley, por lo cual no existe ley para ellos. La segunda es la muerte moral. Eso quiere decir que no puedes decidir entre el bien o mal, simplemente entre asesinato y asesinato. Y por último, la muerte de individualidad, que la personalidad de la persona muere, pero está vivo solamente físicamente. Según Angélica Mendoza, su hijo desapareció, ya que se lo llevaron de su casa sin ningún motivo y sin darle explicaciones de absolutamente nada. Pero como ella narra, hubieron muchos casos como este a su alrededor. Ya era muy usual que hubieran asesinatos, desapariciones y masacres. La gente vivía con el miedo de que en cualquier momento sus familiares pudieran desaparecer, ya que en ese entonces a Abimael Guzmán no le importaba la vida de los demás, simplemente era cumplir su objetivo, que era la destrucción del viejo Estado. Así también como es el caso de Cirila Pulido, que perdió a su madre y a su hermano de 8 meses. Ella fue una sobreviviente de un atentado que hubo en la comarca. Como pudimos ver, en ambos casos se aplicaron los rasgos del totalitarismo y las 3 muertes ya mencionadas. A continuación le doy paso a mi compañero Salvador para que pueda continuar con el último punto que vamos a ver en esta exposición. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el testimonio de Cirila Pulido. Cirila Pulido fue una mujer que cuando tenía 12 años perdió a su mamá y a su hermano. Ella estaba regresando a su pueblo desde el colegio y vio que todo su pueblo estaba invadido por militantes. Entonces un día su mamá dice que iba a ir a una asamblea y nunca más vuelve, es decir, desaparece. Y también su hermanito menor, también desaparece. Su papá se había dado por muerto, pero en realidad estaba vivo y regresó con ella. Su papá le decía a ella que su mamá iba a regresar, pero nunca lo hizo. Es más, su mamá nunca selló su cuerpo, o sea, nunca la enterraron. Bueno, ella y su papá volvieron a Lima. Lamentablemente su papá se volvió alcohólico, obviamente muy afectado por todos los problemas que hubo y todo lo horrible que pasaron, puesto que mientras los militantes invadían su pueblo y las personas, las mujeres y los niños se veían torturados. Las mujeres eran llevadas para ser violadas, se comían a sus animales, los asesinaban y maltrataban a las personas. Entonces, ella vio realmente lo terrible que fue esa época, ¿no? Algo realmente horrible, es que no tiene nombre, porque además de ella, muchas otras personas sufrieron bastante y pasaron por lo mismo que ella pasó, o algo peor incluso. Bueno, ella, al pasar los años, fue invitada a Estados Unidos, ¿no? Porque tenía que dar, porque iba a dar testimonio sobre lo que había pasado. Y cuando llegó a Estados Unidos, vio cara a cara a la persona quien había matado a su madre. Bueno, ahora les voy a hablar sobre la banalidad del mal. La banalidad del mal es básicamente cuando se hace el mal sin saber que lo estás haciendo, o mejor dicho, cuando haces acciones donde no tienes juicio propio. Es decir, tú puedes realizar tu trabajo normalmente, pero lo haces porque quieres hacerlo o porque tienes la obligación de hacerlo, sin medir las consecuencias que esto puede causar. Como ejemplo tenemos al general Eichmann. El general Eichmann fue un general nazi que, cuando fue capturado por Israel y sentenciado a muerte en un juicio, él testificó
que todo lo que él hacía lo hacía por trabajo, no porque realmente odiara a los judíos o porque quisiera hacer el mal y daño, ¿no? Lo que él hacía es trabajar como una persona normal y corriente. Él simplemente se esforzaba por lo que él hacía y trataba de quedar bien ante sus superiores. Nada más. Entonces, es aquí donde podemos ver un claro ejemplo de banalidad del mal, ya que él lo hacía inconscientemente eh, y no tenía juicio propio. Simplemente lo hacía por trabajo. En el caso de Cirilo Pulido, podemos ver que no exactamente hay banalidad del mal, pero sí hay como que unos pequeños rastros de estos, puesto que los militares iban a los pueblos pensando que habían terroristas, siguiendo lo que decían sus superiores. Entonces ellos iban a pueblos sin saber que sus habitantes eran o no eran terroristas. Iban y los maltrataban, los asesinaban y miles de cosas más. Entonces ellos iban, pero hacían el mal. Eran conscientes de que hacían daño, pero no eran conscientes a quienes hacían daño. No sabían si eran terroristas o no. Ellos simplemente con el odio que tenían y con el repudio que tenían, iban y hacían lo que querían en diferentes pueblos a los que eran enviados. Esto no es exactamente banalidad del mal, puesto que ellos eran conscientes, ellos lo hacían. Esto es más que todo como que el mal radical, ya que con todos estos destrozos que ellos hacían en diferentes pueblos, deshumanizaban a las personas. Porque en serio, si vemos además del testimonio de Cirilo Pulido y otros testimonios más, vemos lo horrible que fueron las matanzas en ese tiempo. Y bueno, en general se podría decir que no hubo banalidad del mal, pero se podrían encontrar algunos rastros como que banalidad del mal disfrazada. Pero en general, la época del terrorismo, de Sendero Luminoso, del MRTA, es más que todo una época de totalitarismo y el mal radical. Con esto concluimos nuestra exposición y muchas gracias.